Palacio de Buckingham ha aturdido a la nación con una declaración nocturna, supuestamente despojando a Camila de su estatus de reina consorte, reduciéndola a princesa consorte, un movimiento que la ha dejado visiblemente conmocionada. Y el palacio en agitación, fuente susurro de una brecha catastrófica vinculada al anillo de oro galés, perdido, lealtades enredadas y un veredicto impactante de un consejo privado, con susurros de traición resonando en los salones reales. Lo que realmente se desarrolló a puerta cerrada, quédate con mientras desempacamos las reclamaciones, hechos y consecuencias. Castillo de Balmoral sellado, rey. Charles sacudió una monarquía en crisis. La primera señal de que algo estaba gravemente mal no vino de los salones ceremoniales del Palacio de Buckingham, sino de las tierras altas escocesas, envueltas en niebla. Castillo de Balmoral, vinculado para siempre a la memoria de la reina Isabel II. De repente cerró sus puertas sin previo aviso. El anuncio fue conciso, casi escalofriante, en su brevedad, cerrado al público efectivo de inmediato, debido a una preocupación de seguridad, sin más explicación. Turistas que habían viajado desde todo el mundo para caminar por los mismos terrenos donde la difunta reina pasó sus últimos veranos fueron rechazados. Guías locales susurraron nerviosos, que es un trabajo maravilloso, y agradezco a todos y todos los demás también, que han estado voluntarios, residentes de Bayater, cercano, acostumbrados al bullicio estacional, intercambiaron miradas cautelosas. Esto no era un cierre de rutina para reparaciones o una reunión real discreta. Era el apogeo de la temporada turística. Se había gastado dinero, boletos reservados. Y sin embargo, el castillo estaba cerrado en silencio y prohibiendo naturalmente la especulación, se encendió como la pólvora. Si Balmoral, el santuario más privado de la familia real, era inseguro, ¿qué podría significar eso? Exoficiales de Scotland Yard murmuraron oscuramente en la televisión sobre una brecha interna, insinuando traición desde adentro. Para muchos parecía impensable. Pero de nuevo, ¿de qué otra manera podría una finca tan bien custodiada caer repentinamente en circunstancias tan misteriosas? Y mientras las colinas de Escocia zumbaban con preguntas sin respuesta, en Londres, Rey Carlos, el tercero, estaba luchando con ansiedades propias a los 75 años. El rey ya había soportado mucho escrutinio público sobre su matrimonio con Camila, la sombra inquietante del legado de Diana y, más recientemente, una difícil recuperación del cáncer de próstata. Los que lo vieron en los últimos meses notaron las líneas grabadas más profundamente en su rostro, su expresión pesada con el tipo de cansancio que solo viene de llevar siglos de tradición sobre los hombros. Dentro de los confines privados de su estudio en el Palacio de Buckingham, forró con tapices antiguos e infundió con el aroma de roble pulido. Charles realizó un ritual personal que pocos conocían. Escondido debajo del revestimiento de esa misma habitación era una caja fuerte, personalizada. Dentro de ella yacía el anillo de oro galés incrustado con una llamativa esmeralda verde. Al público era simplemente una joya, pero para el rey era algo mucho mayor, un vínculo tangible con su linaje. Pasó de George el VI a través de la reina Isabel el II, y finalmente para él no se usó para ocasiones estatales, ni desfiló para las cámaras. En su lugar, en sus horas más tranquilas, Charles lo deslizaría en su dedo, sentir el peso genial y recordarse a sí mismo su voto a la corona. Fue en muchos sentidos su corona privada, pero la mañana después del cierre abrupto de Balmoral, el ritual se rompió cuando Charles alcanzó la caja de terciopelo. Sus dedos tocaron solo el vacío. Al principio,
Pensó que debía ser un truco de la mente. Agotamiento, nublando su memoria. Buscó de nuevo, metódico, desesperado. La caja se había ido. La caja fuerte estaba desnuda. Las palabras atrapadas en su garganta, secas y afiladas. Imposibles la compostura del rey, generalmente vigilada incluso en los momentos más difíciles. El sudor agrietado le picó la frente y su corazón palpitó con una urgencia que traicionó su exterior tranquilo. En minutos, la seguridad del palacio fue convocada, discreta pero despiadada. Barrieron los pasillos dorados de Buckingham, desde cuartos de estado de mármol hasta pasillos de sirvientes olvidados. El personal fue interrogado en silencio. Puertas cerradas durante mucho tiempo fueron inspeccionadas y, sin embargo, nada salió a la superficie. La reliquia había desaparecido sin dejar rastro. A puerta cerrada, la furia del rey estalló. Los testigos dicen que su puño golpeó el escritorio de caoba tan fuerte que el sonido resonó a través de la cámara. Sus palabras fueron inconfundiblemente urgentes. Encuéntralo a cualquier precio. Esto no es una joya, es mi legado, la herencia de mi madre. La reina Isabel fue una vida bien vivida, una promesa con destino guardado, y ella es llorada más profundamente en su fallecimiento. Aunque los funcionarios del palacio intentaron contener el asunto, los susurros comenzaron a deslizarse más allá de las puertas. ¿Podría el cierre de Balmoral y el anillo perdido estar conectado? ¿Fue una mera coincidencia que el símbolo mismo de la promesa de Charles al trono desapareció justo cuando el santuario de su difunta madre fue sellado del mundo? ¿O fue esto algo mucho más siniestro? Una brecha, no de paredes, sino de confianza dentro de la propia casa real. Por supuesto, en ausencia de hechos. Algunos especularon que la desaparición del anillo podría exponer fracturas más profundas dentro de la familia real. Otros sugirieron que el cierre repentino de Balmoral tenía menos que hacer con un susto de seguridad y más con conteniendo un escándalo demasiado explosivo para que el público lo soportara. Después de toda la historia, ha demostrado una y otra vez que cuando se trata de la realeza, lo que no vemos es a menudo más revelador que lo que hacemos, mientras el sol se pone sobre las puertas cerradas de Balmoral y las salas de prensa de Londres. Clamaban por respuestas. Una verdad seguía siendo ineludible. Algo había perturbado el frágil equilibrio de la corona, y el país, un castillo, cerró una reliquia que faltaba, y un rey se fue sacudido en el corazón mismo de su reinado. Y mientras los funcionarios insisten en la calma, uno no puede evitar preguntar si esto fue simplemente una desafortunada coincidencia o el comienzo de un capítulo sombrío en la historia de la monarquía. Pero ¿qué acciones secretas está tomando Camila dentro del palacio? ¿Y cómo podrían cambiar todo? Mantente conectado a tu pantalla. Los movimientos silenciosos de Camila dentro del palacio, el monarca imperturbable y el camino de indicaciones sutiles. Esos fueron los susurros que resonaron a través del palacio de Buckingham durante una de sus semanas más turbulentas, detrás de paredes doradas y consejos susurrados. La reina Camila apareció intacta por la tormenta, a diferencia de cada uno de ustedes. Aquí le encantó escribir durante una década. Leyó poema vestida de azul pálido y cámaras deslumbrantes con su encanto habitual. Ella se movió a través de un evento benéfico en Londres como si nada inusual persistiera en el aire. Su risa era ligera, su apretón de manos firme, su aplomo intacto. Pero los observadores reales experimentados sabían mejor, estudiaron su mirada aguda, calculando como si cada sonrisa golpeara un movimiento en un juego de ajedrez. Solo ella sabía jugar. Fue en esta misma salida
que surgió la primera chispa de sospecha. Camila llevaba una pulsera nunca antes vista en su colección pública, su piedra central, una esmeralda reluciente. Tenía un parecido sorprendente con la gema que una vez adornó el legendario anillo de oro galés, una reliquia unida firmemente a la historia de la monarquía. Podría ser una coincidencia tal vez, pero para aquellos que habían seguido el misterio de la desaparición del anillo, la pulsera levantó cejas que ya no se podían bajar. Mientras tanto, dentro del palacio, el malestar creció un sirviente devoto de más de 3 décadas. El señor James trajo noticias perturbadoras directamente al rey. Charles había encontrado nuevos rasguños en la cerradura del estudio privado del rey Marcas que sugerían no una llave torpe, pero la mano hábil de alguien con herramientas profesionales. Charles, pálida sorpresa, exigió imágenes de seguridad. Sin embargo, la respuesta solo profundizó el acertijo. Las cámaras de última generación del palacio habían fallado misteriosamente durante 2 horas, exactamente la noche en que el anillo desapareció ni una sola vez en más de 1 año. Si el sistema hubiera sufrido tal apagón coincidencia, o algo mucho más deliberado, como si eso no fuera lo suficientemente inquietante. Uno de los ayudantes de confianza de Camila, una mujer con libre acceso a los cuartos privados de Charles, salió del palacio repentinamente después de esa noche. Ella partió en las primeras horas llevando un estuche herméticamente sellado. Los susurros se hicieron más fuertes, la cerradura rota, las imágenes perdidas, la ayuda desaparecida y ahora, la pulsera esmeralda. Los elementos parecían demasiado perfectamente alineados para ignorar a Charles. Desgarrado entre la ira y la incredulidad, comenzó a reproducir conversaciones recientes. En su mente no había cuestionado Camila las medidas de seguridad anticuadas del palacio. Solo, semanas antes, y si no se hubiera desentendido de su apego al anillo como encantador pero anticuado. Lo que una vez parecían comentarios ociosos, ahora se sentían como piezas de un rompecabezas más grande. Luego vino otro golpe, no de joyas, sino de títulos. Charles, desplazándose por el sitio web oficial de la familia real, notó algo impactante. La biografía de Camila había sido alterada, ya no figuraba como reina consorte. El título, cuidadosamente elegido por la difunta reina Isabel, la segunda en honrar la tradición y el sentimiento público. En cambio, ella fue audazmente elegida como reina. El cambio no había sido aclarado a través de ningún proceso oficial. Fue para Charles tanto una traición de los últimos deseos de su madre, Edward, un consejero leal que había estado mucho tiempo al lado de Charles, ofreció una advertencia en privado. Su Majestad dijo gravemente: «Esto no es sobrepasar, esto es poder construyendo el anillo». El título, los susurros con estrategas de los medios de comunicación, todo está conectado. Si no actúas, el trono mismo podría verse comprometido desde dentro. Días después, Edward fue reasignado abruptamente a un puesto ceremonial en Escocia cerca de Balmoral. De todos los lugares, para muchos, el movimiento apestaba a exilio silencioso. Cuando Charles se enfrentó a Camila durante la cena, el aire era espeso con tensión. La luz de las velas parpadeó contra las paredes doradas mientras preguntaba a voz baja pero hirviente: ¿dónde está el anillo y por qué fue retirado, Edward, sin mi consentimiento? La respuesta de Camila fue tranquila, su sonrisa gentil, aunque sus ojos no traicionaron suavidad querida. ¿De verdad me preguntas? Edward estaba sembrando discordia innecesaria. En cuanto al título, fue una simple corrección que reflejaba mi verdadero papel. Cada elección que hago es para la supervivencia de la monarquía. No podemos aferrarnos al pasado,
si queremos aguantar, y con que ella dirigió la conversación a proyectos de caridad y compromiso juvenil, esquivando cuidadosamente la pregunta del anillo. Su desviación solo profundizó las sombras que se acumulaban en la mente de Charles. ¿Fue esto simplemente una serie de coincidencias desafortunadas? ¿O si la reina misma se convirtió en la artífice de una intriga palaciega que amenazó la base misma de la confianza dentro de la monarquía? Las respuestas permanecen ocultas detrás de puertas cerradas y sonrisas practicadas. Pero una cosa es segura: el rey, una vez confiado en su aliado más cercano, ahora se pregunta si está realmente solo en el corazón de su propia corte. Pero lo que provocó las audaces palabras de la reina Camila y la angustia silenciosa del rey permanece pegado a tu pantalla para descubrir el drama. Las audaces palabras de la reina Camila y la angustia silenciosa del rey, 3 elementos que chocaron en una sola semana tormentosa y dejaron al palacio de Buckingham tambaleándose todo. Se desarrolló el 25 de julio 2025, cuando la reina Camila, sin previo aviso, apareció en vivo en ITV, en lo que muchos describieron como la transmisión más impactante de la década, sin anuncio previo del palacio, sin autorización de la oficina de prensa real. Solo Camila, sentada en un estudio brillantemente iluminado, hablando directamente a la nación, con una voz tranquila y una mirada firme, no habló de tradición, sino de cambio. No debemos estar atados por símbolos anticuados, dijo su tono suave, casi persuasivo. Coronas, anillos, joyas. Estas son reliquias del pasado. La monarquía debe medirse por servicio, por conexión con personas, no por tesoros encerrados en vitrinas, a espectadores casuales. Puede haber sonado como progreso al rey Carlos, que se sentó solo en su estudio en el palacio. Las palabras golpearon como una cuchilla. La pérdida del anillo de oro galés, que una vez perteneció a su madre, ya le había pesado mucho. Ahora, aquí estaba su reina, desestimando los mismos objetos que tenía sagrados como si fueran baratijas. Los medios de comunicación se abalanzaron. Camila rechaza la crisis del legado real para Charles. Sonó CNN. La BBC reunió analistas para debatir si ella minimizó hábilmente el anillo perdido antes de que la prensa descubriera su robo. ¿O fue esto un intento genuino de redefinir el significado de la corona para una Gran Bretaña moderna? De cualquier manera, la narrativa se deslizó más allá del control del rey. Y luego, Camila desapareció sin llamadas respondidas, no avistamientos esa noche para Charles. El silencio era insoportable, incapaz de descansar. Dejó el palacio, pasillos sofocantes, y vagó por los jardines. El aire de finales de verano era hojas afiladas crujiendo bajo la luz de la luna. En esa soledad parecía menos un monarca y más como una figura cansada, perseguida por su propio reinado. Estaba cerca de una puerta rara vez utilizada, que un guardia notó algo brillando débilmente en la hierba. Un fragmento pequeño, pero inconfundible, verde esmeralda, atrapando la luz de la luna. El oficial se lo entregó de inmediato al rey, cuando Charles lo sostuvo en su mano temblorosa. Su pecho se apretó, el color del corte coincidía perfectamente con la joya del anillo perdido. Pero otra imagen apareció en su mente, la pulsera de Camila, usado visiblemente solo una semana antes. Establecer con nuevas piedras que atrajeran susurros. Incluso entonces, ¿podría haber intentado reutilizar la esmeralda real en su adorno personal? ¿O fue el fragmento prueba de un accidente descuidado? Un secreto salió mal. Las preguntas se multiplicaron, cada una cortando más profundamente. Charles se retiró a la estatua de bronce de su madre en los jardines. Agarrando el fragmento, se puso de rodillas. El frío metal de la efigie
contrastando con el calor de su angustia. «Te fallé, madre», susurró la voz quebrada. «Ignoré las advertencias. Ella ha tomado lo que era nuestro esa noche». La niebla de Londres se deslizó por los terrenos del palacio mientras el rey permanecía, mirando sin dormir desde su ventana. No era la imagen de la majestad, sino de un hombre acorralado, traicionado por el silencio por una joya y tal vez por el amor mismo. Y aunque no llegó ningún enfrentamiento esa noche, uno parecía inevitable. ¿Explicaría la reina negar o desafiar a la nación? Chismes arremolinados y el misterio de la esmeralda. El fragmento solo se oscureció. Pero, ¿qué movimientos secretos Camila está haciendo detrás de escena y cómo pudieron remodelar todo? Quédate con nosotros, la estrategia silenciosa de Camila, el poder de ser visto. Camila nunca tuvo que pedir títulos, reescribir reglas o irrumpir en la tradición con cambios radicales. En cambio, se apoyó en algo mucho más sutil y de muchas maneras. Imagen más poderosa con el tiempo, cuidadosa y silenciosamente. Ella comenzó a cambiar la forma en que se veía a su familia, no con las declaraciones, pero con apariencias que parecían casi accidentales. Los informantes susurran que la estrategia fue deliberada. Coloque a sus hijos donde los ojos no pudieron evitar notar, no en el centro de atención, pero siempre en el marco. Su hijo, Tom Parker Bowles. Una vez, una figura en el fondo comenzó a aparecer en escenas junto a los ministros del gobierno. Su hija, Laura, apareció en silencio en funciones culturales y artísticas vinculadas a causas reales, sin titulares, sin discursos, sin fanfarrias. Solo presencia, pero en el mundo real, la presencia lo es todo. Estar en la foto es importante. Importar es convertirse en parte de la tradición. Así es como se forman los legados sin una sola palabra hablada. Lo que inquietó al rey Carlos nunca fue el comportamiento de los hijos de Camila. Fue la implicación, la familiaridad, después de que todas las razas acepten. Y la aceptación en la monarquía puede con el tiempo convertirse en tradición. Una vez que el público comienza a ver una cara en la configuración real con suficiente frecuencia, la cuestión de si pertenecen a turnos. La pertenencia se asume un momento que los iniciados describen como particularmente revelador. Vino cuando apareció una tabla de asientos para una función importante del palacio. Tom Parker, Cuencos. Resultó que estaba colocado junto al arzobispo de Canterbury. Fue una coincidencia que un ayudante superior insistiera en que era cualquier cosa, pero no fue un error. Confiaron que era un mensaje. Un mensaje de que Camila, a través de movimientos silenciosos, estaba posicionando a su familia no como visitantes, sino como accesorios. Para Charles, las implicaciones son profundas. Esta era la misma mujer con la que había luchado décadas para traer al palacio superando las tormentas de la opinión pública y la resistencia familiar. Sin embargo, ahora parecía que Camila estaba trabajando en un campo de batalla diferente. Uno de percepción, no de política. Lentamente, suavemente, estaba construyendo un legado para sus hijos. No a través de la ley, sino a través de la visibilidad. Los historiadores reales llaman a esto poder blando, no lo exige, sugiere. No pelea, se normaliza. Y una vez que algo se normaliza, es casi imposible de deshacer. Los aliados de Charles, supuestamente, se preocupan de que esta estrategia silenciosa podría difuminar los límites de la línea de sangre frente a la familia adoptiva, remodelando la narrativa de Windsor de una manera
que ningún decreto podría. ¿Fue este el juego largo de Camila todo el tiempo o es simplemente una madre? Asegurando sus hijos no son olvidados en las sombras doradas de la historia. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura. En la monarquía, siendo visto, es el primer paso para ser recordado. Pero lo que realmente pasó con el anillo fracturado y el repentino silencio de Buckingham permanece conectado para descubrir la impactante verdad del anillo fracturado y el silencio helado de Buckingham, la cámara del espejo y la fría admisión. Solo esas palabras podrían definir la mañana de agosto del 2024, un día que perdurará para siempre en susurros alrededor del palacio de Buckingham. Cuando Camila entró en el palacio esa mañana, su llegada fue como una tormenta a puerta cerrada. Envuelto en cabello de seda azul profundo, perfectamente arreglado, ella se llevó con la dignidad de una reina. Aunque faltaba algo, la pulsera de esmeralda que había brillado durante mucho tiempo en su muñeca estaba ausente. Preguntas brillantes, incluso antes de hablar, dentro de la sala del espejo. Una cámara opulenta, revestida con reflejos dorados. Del reinado del rey Jorge II. Charles esperó. Había estado despierto desde antes del amanecer, paseando en silencio, sombras debajo de sus ojos, traicionando una noche de insomnio. A medida que Canadá avanza en proyectos de construcción de naciones, los espejos multiplicaron su cansada figura sin cesar, rodeándolo con versiones de sí mismo, que parecía más embrujado que real en su mano. Agarró un fragmento de esmeralda fracturado, furia temblorosa y desesperación. Mientras las pesadas puertas se cerraban detrás de Camila, Charles giraban, su voz quebrándose con rabia. El fragmento de esmeralda en su palma se convirtió en una acusación. Un símbolo de traición exigió respuestas sobre el anillo, la joya perdida y el legado. Él creía que ella se había atrevido a reclamar por sí misma. Habló no como un rey, sino como un hombre herido, haciendo eco de las advertencias. Dijo que una vez había ignorado sus acusaciones, no eran solo sobre una pieza de joyería. Llevaron el peso de la historia a la familia y la confianza. Camila se quedó inmóvil, su calma desconcertante. Pasó por diferentes fases cuando era niño, amando esto o aquello. Pero creo que, con Grace deliberada, sacó un anillo de su bolso. El círculo de oro galés. Alguna vez se pensó intocable. Lo colocó entre ellos en una mesa antigua, su centro de mesa esmeralda. Dio a luz la misma herida, que reflejaba su vínculo roto. Su voz estaba libre de disculpas. Habló de años viviendo bajo la sombra fantasma de Diana Elizabeth y el juicio implacable de una nación. Tomar el anillo que dijo no era un robo, era una declaración. Ya no sería recordada como una consorte en las notas a pie de página. Pero como igual por derecho propio, las lágrimas de Charles lo traicionaron, deslizándose por su rostro mientras tocaba la piedra cicatrizada. El daño fue irreparable, no solo en la joya, sino en su unión. Y cuando los pasos de Camila se hicieron eco, sus últimas palabras perduraron. Los anillos pueden ser reparados, pero las fracturas en corazones y reinos rara vez se cura, así que lo que queda, un monarca deshecho por espejos o una reina decidido a dejar la marca. Esa es quizás la pregunta que la historia decidirá. Pero lo que realmente sucedió la noche en que el destino de Camila estaba sellado. Y cómo cambió todo. Sigue viendo la noche en que el destino de Camila estaba sellado. Las repercusiones de ese fatídico encuentro en la sala del espejo. Se extendió como un incendio forestal. Los titulares estallaron en las redes sociales y hashtags
como justicia artística para Diana, fueron tendencia durante días, reavivando una conversación nacional enterrada durante mucho tiempo en las sombras. De la década de 1990, la opinión pública se volvió bruscamente contra Camila, con encuestas que sugieren que la mayoría ahora la veía como poco confiable y una amenaza potencial para la estabilidad de la monarquía. Pero detrás de las fachadas brillantes del protocolo real, las decisiones se tomaban en total secreto, lejos de miradas indiscretas. El castillo de Balmoral es durante mucho tiempo un símbolo de tradición real y autoridad silenciosa. Y como cada uno de ustedes, aquí le encantaba escribir. Durante una década, escribió poemas. Se convirtió en el escenario de lo que solo podría describirse como un ajuste de cuentas interno, al que el príncipe Guillermo informó de cada detalle, de la esmeralda destrozada en el anillo de oro galés, a las frías declaraciones de Camilla, asumió el mando. En la sala de conferencias con paneles de madera fortificada contra la intrusión, él convocó una reunión urgente de altos miembros de la realeza y del Consejo Privado. Evidencia yacía meticulosamente en las largas fotografías de la mesa de roble, informes de seguridad y transcripciones de la confrontación de Mirror Room. La voz de William llevó el peso de ambos deberes familiares, y la autoridad real, la discusión fue intensa. Opiniones divididas, algunos instaron a la discreción, a una reprimenda privada. Pero el sentimiento imperante, impulsado por la determinación de William, una postura pública decisiva. El voto fue emitido. Camila perdería el título de reina consorte, despojado de autoridad constitucional y prominencia ceremonial, convirtiéndose en su lugar en princesa consorte, que emitiría una disculpa formal y asumir el costo total de restaurar el anillo dañado, una restitución simbólica y material. Al lado de nosotros se llama Ditchling Horsham. Esa noche, en el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III se enfrentó solo a la finalidad de la decisión. El anillo de oro galés dañado estaba ante él mientras firmaba los papeles. Su mano temblando, marcando el final de un capítulo personal y público cuando Camila entró. La seguridad que una vez exudó había desaparecido, reemplazado por un tranquilo y quebradizo orgullo. Has tomado el anillo, Camilla, y con él mi confianza y la confianza del reino. Charles declaró que la autoridad de la corona era inconfundible. Ella asintió. Una vez giró y se fue. Su búsqueda de poder y estatus durante décadas se redujo abruptamente. Por la mañana, la pregrabada de Camilla. La declaración en la BBC reconoció sus errores, expresando remordimiento antes de salir silenciosamente del palacio. Las puertas de Balmoral se reabrieron, pero el castillo y la esmeralda fracturada siempre daría testimonio al escándalo que sacudió la casa de Windsor. En las secuelas, el reino fue crudamente recordado. En el delicado mundo de las coronas, la ambición y el amor existen infácilmente, e incluso los lazos más cercanos son vulnerables a un solo acto decisivo. Entonces, ¿qué crees que provocó la reacción emocional de la reina Camilla al palacio impactante? Anuncio sobre su título y cómo cambiará la dinámica real. Nos gustaría escuchar sus pensamientos en la sección de comentarios. No olvides compartirlos a continuación.